Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, un tema que ha generado un sinfín de especulaciones y, francamente, ha dejado a muchos en shock: la reciente separación de Ander Zell. Sí, esa noticia que explotó en todos los titulares y redes sociales, y de la que tanto se ha hablado. Entendemos perfectamente la curiosidad que esto genera, especialmente cuando se trata de figuras tan queridas y seguidas a nivel mundial como Ande. Por eso en este vídeo vamos a intentar desgranar los detalles, explorar las posibles razones, y sobre todo compartir la reacción y el manejo de esta situación por parte de la propia Ande. Y antes de empezar, quiero hacerles una invitación muy especial: si aún no lo han hecho, consideren darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, adentrémonos en este tema que ha dado tanto de qué hablar. La noticia de la separación de Ander Zell y su pareja hasta hace poco, Hakan Sabank, cayó como un rayo en un cielo despejado para muchos de sus seguidores. Si bien las relaciones en el mundo del espectáculo siempre están bajo el escrutinio público, esta ruptura en particular ha sido mucho más impactante por varias razones. Primero, la relación entre Ande y Hakan parecía sólida, incluso se rumoreaba sobre planes de futuro, lo que hace que el desenlace sea aún más inesperado. Segundo, Ander Zell es una de las actrices turcas más populares y queridas, con una base de fans masiva y muy leal, y para ellos, cualquier noticia importante en su vida personal es un tema de gran relevancia. La forma en que se manejan estas situaciones, la transparencia o la discreción, la respuesta pública, todo eso puede tener un impacto significativo en la percepción de sus seguidores. A lo largo de las últimas semanas, los rumores han volado como abejas en un campo de flores. Se ha especulado sobre las causas, se han buscado mensajes ocultos en sus publicaciones, se han analizado cada uno de sus movimientos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Y cómo ha reaccionado Ande? Aquí es donde entramos en materia. Si bien al principio hubo un silencio oficial, o más bien, evasivas por parte de ambos, poco a poco han ido surgiendo declaraciones, aunque sean escuetas, que nos dan una idea de lo sucedido. Lo que sí parece claro es que la decisión de separarse no ha sido impulsiva, sino más bien una reflexión profunda sobre el rumbo de su relación. Las razones detrás de una separación pueden ser muchas y muy variadas. En el caso de Ande y Hakan, los medios turcos y las redes sociales han lanzado diversas teorías. Algunas apuntan a las presiones inherentes a una relación pública. Las constantes miradas y el escrutinio constante pueden desgastar incluso a las parejas más fuertes. Otras sugieren diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida o en sus aspiraciones individuales. También está la posibilidad, siempre presente en este tipo de rupturas, de que simplemente las cosas hayan llegado a su fin de manera natural, sin un culpable o un gran drama detrás, simplemente dos personas que han decidido tomar caminos diferentes. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Ande y Hakan tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas lejos de la constante especulación. Pero lo que más nos interesa a nosotros, y lo que ha dejado a muchos sorprendidos, es cómo Ander Zell ha manejado esta situación. Sabemos que Ande es una persona que suele ser reservada con su vida privada, pero cuando se trata de asuntos importantes, a veces es necesario salir al paso. Y en este caso, su respuesta ha sido digna de mención. Lejos de esconderse o de generar controversia, Ande ha optado por una postura de dignidad y profesionalismo. A través de sus redes sociales y en escasas declaraciones a la prensa, ha confirmado la separación, pero ha evitado entrar en detalles escabrosos o culpar a terceros. Ha querido dejar claro que, aunque la ruptura sea dolorosa, es una decisión personal que debe ser respetada. Una de las cosas que más ha llamado la atención es su enfoque en seguir adelante con su carrera y sus proyectos. A pesar del revuelo mediático, Ande ha demostrado una vez más su fortaleza y su dedicación a su trabajo. Ha publicado mensajes inspiradores, ha compartido fragmentos de su día a día, y sobre todo, ha mantenido una actitud positiva y resiliente. Esto habla mucho de su carácter y de su capacidad para superar adversidades. No ha permitido que esta situación personal opaque su talento y su proyección profesional. De hecho, muchos de sus seguidores la han elogiado por su madurez y por la forma en que está afrontando este difícil momento. Es un ejemplo de cómo se puede manejar una crisis mediática con elegancia. Y sin alimentar el circo mediático.
La reacción de sus fans, como era de esperar, ha sido abrumadora. Desde mensajes de apoyo y cariño hasta expresiones de tristeza por la noticia, la comunidad de Ande se ha volcado con ella. Se han creado hashtags de apoyo, se han compartido citas de sus personajes que transmiten fortaleza, y se ha generado un ambiente de solidaridad virtual. Es conmovedor ver cómo una figura pública puede generar un vínculo tan fuerte con sus seguidores, quienes la ven no solo como una actriz talentosa, sino también como una persona a la que se puede admirar por su carácter. El apoyo incondicional de su fandom es, sin duda, una fuente de fortaleza para ella en estos momentos. Es interesante analizar cómo las redes sociales se convierten en un altavoz de las emociones y las opiniones. Por un lado, nos permiten estar al tanto de las noticias y las novedades, pero por otro, también pueden generar un ambiente de presión y juicio. En el caso de Ande hemos visto cómo sus seguidores han defendido su privacidad y han pedido respeto para su situación. Esto demuestra una evolución en la forma en que el público interactúa con las celebridades, exigiendo un trato más humano y menos sensacionalista. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? La separación de Ande Ercel, aunque sea un evento personal, nos ofrece varias lecciones. Primero, la importancia de la comunicación honesta y respetuosa, incluso en situaciones difíciles. Segundo, la fortaleza que se puede encontrar en el apoyo de quienes te quieren, ya sean amigos, familia o seguidores. Y tercero, la capacidad humana de resiliencia, de levantarse después de una caída y seguir adelante con determinación. Ande nos está mostrando que a pesar de los altibajos de la vida, es posible mantener la dignidad y el enfoque en lo que realmente importa. Es importante recordar que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los personajes de ficción, hay personas con sentimientos, con vidas complejas y con sus propios desafíos. La vida privada de Ande Ercel, como la de cualquier otra persona, es suya y debe ser tratada con el respeto que merece. Si bien es natural sentir curiosidad, debemos recordar que nuestra admiración por ella debe ir de la mano con el respeto a su espacio y a sus decisiones. En resumen, la separación de Ande Ercel y Hakan Sabanc ha sido una noticia que ha impactado a muchos. Si bien las razones específicas son privadas, la forma en que Ande ha manejado la situación, con dignidad, profesionalismo y un enfoque en su carrera, ha sido digna de admiración. Su fortaleza y su resiliencia son un ejemplo para muchos de sus seguidores, quienes le han brindado un apoyo incondicional a través de sus redes sociales. Esta situación nos recuerda la importancia de la privacidad, el respeto y la capacidad humana para superar las adversidades. Ande Ercel sigue demostrando por qué es una de las figuras más queridas y respetadas en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Esperamos que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Nos encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de la forma en que Ande ha manejado esta situación? ¿Qué mensaje le darían? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber lo que opinan. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esto, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.